Buenos días, soy el doctor Cristian Guzmán Calvo, otorrinolaringólogo de E-Salud del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. En esta mañana vamos a hablar sobre emergencias en otorrinolaringología. Para hablar de emergencias consideramos obstrucción respiratoria alta, laringitis subglótica, cuerpo extraño en vía aérea o digestiva, fractura del hueso temporal, hematoma de tabique, hemorragias postoperatorias y epistaxis del adulto. Dentro de las urgencias consideramos una epistaxis, otorragia, hemorragia faríngea, otalgia, cuerpo extraño en el oído, un traumatismo nasal y un traumatismo faríngeo. Nosotros en emergencia vamos a recibir pacientes politraumatizados. En este caso podemos ver un politraumatizado grave, en el cual siempre nosotros vamos a evaluar a un paciente el ABC, la vía aérea, su función cardíaca y respiratoria. En un politraumatizado grave, con respecto a otorrinolaringología, tenemos que ver la epistaxis. Muchos pacientes van a venir con una epistaxis masiva. Aparte de eso, también podemos encontrar otorragia o exoftalmos, dependiendo a qué parte ha sido complicada o qué parte ha sido alterada. Con respecto a la epistaxis, que es una de las principales emergencias que nosotros vemos, la epistaxis es el sangrado que se presenta en la fosa nasal. Un sangrado muchas veces causado por pacientes hipertensos con algún trauma, entre otras causas. Para esto es bueno saber la irrigación que tenemos en el tabique nasal como en la pared lateral. Tenemos que es una área bien irrigada. Esto debido a la función que presenta esta irrigación de calentar el aire inspirado por las fosas nasales. Es por eso que sirve esta irrigación abundante que presentamos. Pero debido a esta irrigación abundante es que también nosotros, ante cualquier cambio de presión o algún traumatismo en la fosa nasal, podemos presentar lo que es la epistaxis. La irrigación mayormente está dado por las arterias que vienen de la arteria carótida externa, que da su rama a la maxilar interna, y la que da la rama esfenopalatina. La esfenopalatina, esta arteria es considerada la arteria del otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque debido a que las epistaxis mayormente se dan a nivel de esta arteria. También tenemos ramas de la arteria carótida interna, como es la oftálmica, y las ramas que van a dar la temporal anterior y temporal posterior. Como ustedes ven, estas arterias confluyen en lo que se llama cabeza de medusa o el de Kieselbach. Es donde confluyen y es donde mayormente nosotros vamos a poder encontrar que hay la epistaxis. La epistaxis puede ser anterior o posterior. Dependiendo de cada uno de ellos es el tratamiento que se da, que es el taponamiento, tanto anterior como posterior, que vamos a ver más adelante. Acá también podemos ver la mancha vascular y podemos ver la mancha vascular, ¿no? Que le estaba diciendo que debido a la gran irrigación que presentan estas zonas. Con respecto a las causas de la epistaxis, son múltiples. Dentro de las epistaxis anteriores, alergias nasales, esto podemos ver en un paciente alérgico que la mucosa es muy friable. Debido a la resequedad que se da, los vasos son muy friables y ante cualquier traumatismo desde leve a un cambio de presión puede presentar una epistaxis. Abuso de descongestivos nasales, traumatismos nasales que pueden ir desde un accidente de tránsito hasta un golpe nasal casero, inhalantes, algunas enfermedades o pacientes que usan anticoagulantes. Y en la epistaxis posterior tenemos
hipertensión arterial, esclerosis valvular cardíaca, coagulopatías y también pacientes que usan anticoagulantes. De esto podemos concluir que es difícil un poco identificar en un inicio si una epistaxis es anterior o posterior. Con respecto a las epistaxis anteriores, podemos encontrar que es más frecuente en personas jóvenes. Dentro de su etiología tenemos que es traumática, espontánea o acompañando cuadros infecciosos. Puede ser de un lado o de ambos lados. La mayoría cede con la compresión de la zona y no hay una repercusión hemodinámica. El tratamiento de las epistaxis anteriores es por compresión y si no se da el taponamiento anterior con mecha iodeformada en forma bilateral. De acá nosotros podemos concluir de que una epistaxis anterior, lo principal es no identificar exactamente en dónde está el sangrado, sino hacer una compresión. La compresión debe ser más o menos de unos 3 a 5 minutos con la cabeza hacia adelante y abajo, no como nosotros podemos ver en nuestras poblaciones que colocan la presión a nivel nasal pero con el paciente hacia atrás, porque esto nos puede llevar a que el sangrado sea para atrás, el paciente empiece a eliminar la sangre por la boca y nos confunda entre una epistaxis anterior y una posterior. Con respecto al procedimiento del tapón anterior, para todos como médicos cirujanos, médicos generales o especialistas debemos conocer cómo hacer un taponamiento anterior. Para hacer un procedimiento siempre tenemos que contar con materiales. Dentro de los materiales tenemos que necesitar un espéculo nasal, una pinza bayoneta y unas mechas nasales o llamadas tapones nasales. Aparte de esto, también nosotros tenemos que tener algún analgésico a la mano tipo gel, lidocaína en gel. También tenemos que tener un antibiótico, dado que las mechas nasales se comportan como cuerpos extraños al momento de hacer el taponamiento y nos puede predisponer a infecciones. Es por eso que necesitamos siempre un antibiótico. En ungüento, puede ser cualquier tipo de ungüento que tenga antibiótico. Entonces, siempre para iniciar se indica que hay un sonado de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el sonado de las fosas nasales, nuestro paciente puede presentar un coágulo o tener un coágulo en la fosa nasal que se ha dado por el tiempo de la epistaxis y nos puede confundir que el sangrado ha sido controlado. Entonces siempre se recomienda que se suene las fosas nasales para eliminar los coágulos. Luego de eso, una colocación de un anestésico local con un vasoconstrictor, lidocaína al 4% con 3 gotas de adrenalina, o si no también se puede usar nafazolina, una napa de algodón y dejar unos 5 minutos en cada fosa nasal. Esto de acá nos va a permitir, anestesiar la zona donde vamos a hacer el taponamiento anterior, dado que es un poco doloroso. También nos va a permitir hacer una vasoconstricción local que nos va a permitir una mejor visión. Luego de esto, de pasados los 5 minutos, nosotros retiramos los algodones y colocamos las mechas iodeformadas, más o menos de tamaño de 10 centímetros en forma de empalizada en ambas fosas nasales. Eso también es bueno saber cómo vamos a colocar las mechas nasales. Esa es parte muy importante del taponamiento anterior. Acá podemos ver en estas ilustraciones cómo colocamos el espéculo nasal y cómo vamos con la bayoneta colocando las mechas nasales en empalizada. Algunos hablan de forma de acordeón, siempre haciendo compresión de abajo hacia arriba. Vamos colocando ambas fosas nasales. Si es que es un taponamiento, si es un sangrado bilateral, sino solamente el lado que es afectado. Siempre al momento de evaluar al paciente es bueno identificar porque el paciente nos va a venir con bastante sangrado, también eliminando por la boca. Entonces tenemos primero que hacer una limpieza, que el paciente se enjuague bien la boca, que elimine los coágulos y identificar bien si es un sangrado anterior o posterior. Si es un sangrado anterior, hacemos lo que les estaba explicando hasta ahora, hacemos un taponamiento anterior y luego de eso
ponemos un apósito externo con su esparadrapo y nuevamente evaluamos cómo está la cavidad oral para corroborar que no haya ningún sangrado posterior. Si no hay ningún sangrado posterior, entonces ese taponamiento lo podemos tener de 3 días hasta 5 días. Se recomienda 2 días. Si el paciente al que le estamos haciendo este procedimiento es un paciente hipertenso, entonces no está de más decirles que se debe controlar lo que es la presión arterial, porque si no vamos a seguir con el mismo sangrado. Lo que hace el tapón anterior o con el tapón posterior es una compresión y así evita que haya el sangrado. Durante el tiempo que el paciente tenga el taponamiento anterior, tiene que recibir un tratamiento antibiótico, dado que, como les había comentado, es un cuerpo extraño. Entonces acá se recomienda un antibiótico, puede ser dicloxacilina, puede ser cefalexina, que nos cubra los gérmenes para evitar así una infección. Al momento de retirar el tapón, también lo que se puede hacer es humedecer bien las mechas y retirarlas. Son un poco dolorosas, pero humedeciendo las mechas es más fácil retirar. En el seguimiento, observar si hay sangrado posterior, como les había comentado, bajando la lengua y visualizando la orofaringe. Debe permanecer en emergencia media hora para vigilar. Siempre tenemos que vigilar después de un taponamiento, tenemos que ver cómo está el paciente. También mientras tanto estamos esperando su resultado de su hematocrito. Tenemos que ver cuánto de sangre ha perdido, si necesita alguna transfusión, si necesita alguna vía colocarle. También ver sus factores de coagulación, si no hay ninguna enfermedad. Si no hay sangrado, se da de alta y control por consultorio externo. Como les digo, unas 48-72 horas para hacer retiro del tapón posterior. Si persiste el sangrado, entonces ya tenemos que ver que si el tapón no está bien colocado o si hay otra enfermedad de base que no hemos tratado adecuadamente. En la epistaxis posterior, acá la edad de presentación es mayor en los mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque sus causas, como les habíamos comentado, son más que todo patologías tipo hipertensión arterial, enfermedades que están alteradas los factores de coagulación. Hay un predominio del sangrado posterior. Si el sangrado lleva horas o días, puede haber repercusión hemodinámica. Acá dice horas o días, pero si el sangrado es muy masivo, entonces puede ser solamente en algunos minutos que se dé que puede haber una repercusión hemodinámica, y eso es importante. Es importante manejar al paciente en forma integral, no solamente controlar el sangrado, sino saber cuáles son las causas que lo han desencadenado y además de eso mantener el equilibrio hemodinámico en estos pacientes. Con respecto al taponamiento posterior, nosotros primero, como en el caso anterior, limpieza de las fosas nasales. Las fosas nasales tienen que estar permeables para que nosotros podamos colocar sea taponamiento anterior o posterior. Identificar el lado de sangrado. Esto es muy importante porque nosotros para hacer taponamiento posterior es importante identificar el lado de sangrado. Es muy raro, pero sí se dan casos en los cuales se hace un taponamiento posterior bilateral. Anestesia tópica de la mucosa nasal. Este procedimiento, a diferencia del taponamiento anterior, es un poco más doloroso y casi no es tolerado por los pacientes. Es por eso que muchos de estos pacientes se hace el taponamiento posterior en sala de operaciones. Una colocación de sonda Nelaton por la fosa nasal que sangra. Esto, retirar por vía vocal y colocar el taponamiento posterior y completar con taponamiento anterior bilateral. Acá está la forma esquemática. Primero colocamos la sonda Nelaton por la fosa nasal, sacamos por la cavidad oral. Esto de acá lo vamos a fijar al tapón posterior que ya hemos elaborado de acuerdo al tamaño del paciente. Se elabora con gasas. Con gasas se fija con hilos que tengan tres hilitos. 3 o 4 hilos, ¿no? Porque 2 van a salir por la cavidad oral para fijarlo y 2 por la fosa nasal para fijarlo con el tapón anterior. Luego de esto,
colocamos el tapón en la rinofaringe. Esta es la parte un poco más complicada y que no lo tolera muy bien el paciente. Tenemos que hacer la colocación del tapón de la rinofaringe con el dedo índice y presionarlo adecuadamente para que haga un efecto de presión y controle el sangrado. Una vez que ya logramos esto, procedemos a hacer, igual que el caso anterior, el taponamiento anterior. Y lo fijamos los hilos a ese taponamiento anterior. Y los otros salen por la cavidad oral. Después de salir por la cavidad oral, nosotros siempre tenemos que verificar, después de hacer los taponamientos, que el sangrado haya sido controlado. Con respecto a este tipo de taponamiento posterior, lo va a tener el paciente entre 5 a 7 días. Tiene que ser hospitalizado y recibir tratamiento en antibiótico endovenoso. Cada 2 días el tapón se va aflojando, entonces nosotros tenemos que ir ajustándolo poco a poco. Antes de retirarlo, tenemos que humedecerlo un día con solución salina para que se pueda retirar adecuadamente. En estos días el paciente va a respirar por la cavidad oral. Es un poco incómodo para el paciente, pero es necesario. A veces también no podemos entrar directamente a sala de operaciones si estamos en emergencia. Entonces ahí tenemos el taponamiento posterior con sonda Foley. A diferencia del otro, se ha encontrado en estudios que puede provocar necrosis. Es por eso que este de acá es de emergencia, solamente es máximo un día para que nosotros podamos estabilizar al paciente e ingresarlo a sala de operaciones. Pero es importante porque también nos permite controlar el sangrado. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, el paciente debe quedar internado cuando se le echa un tapón posterior. Se debe estudiar y tratar las posibles causas desencadenantes. ¿Por qué? Porque el taponamiento solamente solucionamos el problema, pero no sabemos qué es lo que lo ha ocasionado. Se debe indicar antibióticos profilácticos para otitis media y sinusitis, como amoxicilina o ácido clavulánico. Si está hospitalizado, podemos indicar cefazolina endovenosa. Si no se logra cohibir el sangrado, se debe consultar, ¿no? Siempre el médico, el cirujano, siempre va de la mano también con el otorrino. Entonces, primero hay que, cuando nos venga un paciente con una epistaxis, tenemos que tranquilizar al paciente, colocarlo sentado con la cabeza inclinada hacia adelante y abajo, como les dije, para que el sangrado no sea deglutido por el paciente y nos dé una mala idea de a qué nivel es el sangrado. Valorar las fosas nasales y la orofaringe para localizar el punto sangrante y tipos de epistaxis. Hay varios pacientes que nos llegan con sus familiares quienes exigen que el paciente sea cauterizado. Una cauterización cuando hay un sangrado abundante no se puede realizar. La cauterización se realiza después de haber controlado la epistaxis. Después de eso sí podemos realizar una cauterización para ver cuál es el vaso que ha ocasionado dicha epistaxis y cauterizarlo con nitrato de plata o también puede ser con cauterio. Valorar el estado hemodinámico. Siempre es muy importante ver cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, que nos van a indicar si el paciente hay un desbalance hemodinámico o si es hipertenso. Luego de esto, valorar la necesidad si es que tenemos que o no que reponer con líquidos para mejorar su estado hemodinámico. Es realizar un hematocrito, factores de coagulación y como les dije, colocarle una sustancia vasoconstrictora como nafazolina, además de anestésico que nos va a permitir manejar mejor las fosas nasales. Si no cede, se realiza un taponamiento anterior o un taponamiento posterior, como ya les he explicado, ¿no? Y siempre controlándolo. Saben ya ustedes, para terminar, decirles que el taponamiento posterior siempre se tiene que hospitalizar. El anterior, en algunos casos, es que no todavía sabemos la causa y queremos seguir evaluando al paciente, entonces también se le puede hospitalizar. Pero todo el taponamiento posterior sí se hospitaliza. Seguimos con las emergencias nasales. Tenemos los traumatismos nasales.
La nariz por su localización es asiento de la mayoría de fracturas luego de un trauma facial, poco protegido y expuesto. Siempre vemos en nuestros pacientes si han tenido un traumatismo facial, la nariz es una de las zonas más afectadas. Entonces, un paciente con un traumatismo nasal va a venir con dolor o hipersensibilidad de la zona, una equimosis, la epistaxis, crepitación ósea si es que hay una fractura, obstrucción nasal si ha habido una desviación del tabique, un hematoma septal, edema, deformidad, depresión nasal, laterorrinea, que es cuando se va hacia un lado, puede ser para la derecha o para la izquierda, puede estar afectado solo el cartílago o cartílago y hueso, y desviación del tabique nasal. Entonces siempre en todo paciente con traumatismo nasal es bueno preguntar o saber el tiempo transcurrido desde que ha sufrido el traumatismo hasta que nosotros lo vemos. También ver si hay sangrado o no, si hay epistaxia o no, presencia de obstrucción nasal, para lo cual nosotros tenemos que hacer una evaluación, una rinoscopía anterior, para clasificarlo entre un traumatismo nasal simple, traumatismo nasal con fractura, un hematoma septal secundario al trauma. Entonces, tenemos que ver, me viene un paciente con un traumatismo nasal. Siempre yo tengo que empezar bien sabiendo qué tiempo ha sido el traumatismo. En segundo punto, tengo que yo ver si hay una obstrucción o no. Si hay una obstrucción, puede ser por una desviación del tabique, por una fractura nasal, por un traumatismo septal que puede llevarnos a un hematoma del tabique. El hematoma del tabique sí es una emergencia. Hay una acumulación de sangre que muchas veces puede ser bilateral que le está obstruyendo la vía aérea a este paciente. Entonces nosotros siempre tenemos que ver, después de visualizar, también ayudarnos de nuestros dedos y palpar. Y si encontramos algo que está obstruyendo de consistencia blanda, podemos hacer acá una aspiración con una jeringa para ver si hay contenido hemático. Si hay un contenido hemático y yo verifico que es un hematoma del tabique, es una emergencia que tiene que ser drenado. Si el paciente es menor de edad, puede ser en sala de operaciones. Si es un paciente adulto, lo puede hacer en consultorio. Ya no con la aguja, sino con un bisturí. Hacemos un corte, aspiramos todo el sangrado que se ha acumulado y para evitar que se forme un nuevo hematoma, hacemos un taponamiento nasal bilateral. Algunos consideran que incluso se puede hacer una sutura transfixiante de un lado a otro para evitar la formación del espacio muerto y la acumulación de sangre. Pero si nosotros no podemos hacer eso, lo que podemos hacer es un taponamiento nasal bilateral. ¿Y por qué? Porque si nosotros no tratamos este hematoma septal, pasando los días, lo que va a provocarse es que se haga un absceso septal. Y en el absceso de tabique hay una licuación del cartílago y por ende hay una caída del cartílago. Es lo que se conoce como nariz sencilla de montar. Y eso es algo ya irreparable. Es por eso la importancia de siempre identificar la formación de hematomas del tabique y actuar inmediatamente. También podemos encontrar lesiones del dorso nasal, y nosotros tenemos que suturarlo, ver si está afectado solamente lo que es la piel, si hay afectación ósea, todo ello. La teorrimnia traumática, traumatismo facial en un niño. Entonces, nosotros siempre es bueno evaluar a nuestro paciente y ver de acuerdo a lo que tiene, lo que nosotros vamos a poder actuar. Entonces, el tratamiento va a depender de la complejidad que nosotros veamos o diagnostiquemos en nuestros pacientes. Darles analgésicos, antiinflamatorios, posición semisentada, hielo local para disminuir la inflamación, hemostasia si hay una epistaxis, reducción de la fractura. Con respecto a la reducción de la fractura de los huesos nasales, se puede hacer inmediatamente. Pero si nosotros nos viene un paciente de 2 días que ha sufrido un traumatismo nasal y hay una fractura a nivel de huesos propios de la nariz, entonces nosotros no vamos a poder hacer una reducción.
¿Y por qué no hacemos una reducción inmediatamente? ¿Por qué? Porque al pasar 2 días ya se han formado signos inflamatorios. Está inflamado toda la zona nasal que nosotros vamos a intentar reducir. Y al estar inflamado toda la zona, pues no nos va a dar una buena idea si hay una desviación, para qué lado es, y además el paciente va a estar muy quejumbroso. Es por ello que se espera unos 5 días a partir de la fractura para hacer una reducción, esperando que los signos inflamatorios bajen. Se puede estar hasta los 7 días. Si lo hacemos pasado los 7 días, pues ya la osificación ya se ha producido y tenemos ya un hueso más compacto, incluso que se ha formado el callo óseo, lo cual nos va a dificultar nosotros hacer una reducción adecuada. Allí se espera de 3 a 6 meses ya para hacer una rinoplastía. En caso de detección de signos y síntomas como incremento progresivo del dolor, rubor, calor, edema, obstrucción nasal, debe sospecharse de la presencia de un hematoma o un absceso septal que les había comentado. Entonces, aparte de evaluar a mi paciente, lo que yo voy a hacer, también tengo que indicarle exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes auxiliares, si es un traumatismo facial, tengo que indicarle su radiografía de huesos propios de la nariz y una radiografía de Waters. En la radiografía de huesos propios de la nariz me va a permitir ver si hay o no fractura en mi paciente. Porque a veces no encontramos fractura, el paciente no nos lleva su DNI como es y nosotros pensamos que hay una fractura, pero es así como ha sido el paciente. También una radiografía de Waters para ver el piso orbitario y para ver también indirectamente si hay ocupación de los senos maxilares, que nos indica una fractura. Es importante empezar con ese tipo de radiografías. Si ya estamos en un hospital de más nivel, entonces podríamos usar lo que es ya una tomografía, pensando ya en lo que es un traumatismo facial. Ahí veríamos una tomografía de macizo facial con reconstrucción 3D. Otras emergencias tenemos lo que son los forúnculos nasales. Es una lesión eritematopustulosa endurecida causada por Staphylococcus coagulasa positivo. Se encuentran áreas de necrosis y supuración. Esto es debido a que el drenaje venoso de la punta nasal hacia el seno cavernoso a través de la vena angular y venas oftálmicas pueden crear una tromboflebitis con trombosis, con compromiso de la vida del paciente. Esa es la importancia. Con respecto al tratamiento, un drenaje quirúrgico del material purulento, antibióticos por vía sistémica, dicloxacilinas, cefalosporinas, y se puede hacer uso de antisépticos locales o antibióticos tópicos, pero como coadyuvantes, no como tratamiento único. Algo que nosotros vemos frecuentemente en la emergencia son los cuerpos extraños nasales, típicos en todo niño. Canicas, plásticos, piedras, borradores, granos vegetales, botones, de todo hemos encontrado nosotros en las fosas nasales. ¿Cuál es lo característico? La obstrucción nasal. Y dentro de la obstrucción nasal, que es de un solo lado. Si me viene un niño con una obstrucción nasal de un solo lado, puedo pensar un 90% que es un cuerpo extraño. Más si el paciente o la mamá me comenta de que además tiene secreción purulenta, maloliente por esa fosa nasal, mucho más, con mucho más razón. Cacosmia objetiva, secreción purulenta unilateral, y en adultos postoperados sí, porque a veces, como estamos diciendo, los tapones anteriores o posteriores se puede quedar un tapón nasal, y al pasar el tiempo esto de acá nos puede ocasionar que haya una secreción purulenta de un solo lado y que el paciente perciba la cacosmia, y es debido a que se ha quedado alguna mecha, algo se ha quedado en estas fosas nasales. Acá tenemos algunos cuerpos extraños, pero se saca de todo tipo de estos cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños, cuando son de origen vegetal, pueden ir germinando, van creciendo y ocasiona una mayor obstrucción. La pila es el cuerpo extraño más tóxico que nosotros podemos ver. Si un paciente nos viene que tiene una pila en la fosa nasal, pues no podemos esperar, porque la pila por sus mismos componentes puede ocasionar una necrosis de las fosas nasales,
puede ocasionar una perforación del tabique nasal. Para sacar esto, si es un niño muy pequeño y no se deja en consultorio, entonces tendría que ser en sala de operaciones con pseudoanalgesia. Pero si es una persona adulta, se puede hacer en consultorio, ayudados de un espéculo nasal y una cureta para poder retirarlo. Entonces tenemos que hacer una evaluación buena con una rinoscopía anterior. Si es que nosotros con el espéculo no lo podemos ver adecuadamente, entonces podemos usar hasta un endoscopio. El correte inferior es el lugar donde con más frecuencia se alojan los cuerpos extraños. Es por el tamaño y la forma del correte inferior. La rinoscopía posterior descarga purulenta en una sola coana, ¿no? También podemos hacer una rinoscopía posterior y en algunos pacientes podemos indicar una radiografía para evaluar los senos paranasales. ¿No? Entonces acá podemos ver, indicamos radiografías al paciente y encontramos el cuerpo extraño. Se puede encontrar el cuerpo extraño, pero si lo hacemos una buena endoscopía o una rinoscopía anterior adecuada, también lo podemos visualizar. E incluso a veces en sala de operaciones con endoscopía directa. El tratamiento: extracción de cuerpo extraño mediante una pinza con garra o gancho curvo. Tratamiento de la infección secundaria: siempre si un paciente ya me vino con un cuerpo extraño, tengo que indicarle tratamiento antibiótico y analgésico. Y evaluación de otras cavidades fisiológicas, ¿no? Ahora, hablando de emergencias otológicas, tenemos lo que es el traumatismo. Contusiones, heridas por arma blanca, arma de fuego que haya ocasionado a nivel del pabellón auricular o del oído. Laceraciones pequeñas como laceraciones mayores, laceraciones con pérdida de tejido y el otohematoma. Siempre en todo otohematoma hay que colocar aspiración y colocación de un sistema compresivo por unos 10 días. Ya le vamos a explicar más adelante. Acá está un otohematoma. Acá me va a venir un paciente con antecedente de algún traumatismo, algún golpe, pero un porcentaje igual hablan de que no hay ningún antecedente, pero nosotros vemos signos inflamatorios, fluctuante en el pabellón auricular, y nosotros para esto tenemos que ver qué contenido es, y también podemos punzar. Al punzar vemos que sale sangre, estamos hablando de un otohematoma. El otohematoma, como va a funcionar igual como les había comentado del hematoma septal. Es importante el drenaje de esta sangre. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos un drenaje adecuado, entonces se va a afectar lo que es el cartílago y se va a formar el pabellón en coliflor. Y siempre después de todo drenaje tenemos que poner algo compresivo como una férula de yeso, o si no, 2 botones que nos van a hacer que el espacio muerto no exista y así no se forme lo que es el hematoma por unos 5 a 10 días. Entonces acá tenemos, siempre antes de hacer el procedimiento tenemos que vamos a colocar el anestésico que nos va a permitir operar adecuadamente. Hacemos un corte con un bisturí y luego, ayudándonos de la quelia o de un mosquito, vamos a hacer que se elimine todo lo que es el sangrado. Una vez que hemos logrado que todo el sangrado se elimine, es donde ponemos la férula de yeso o los botones, uno a cada lado, suturados con nylon para eliminar el espacio muerto. Después de esto de acá, nosotros podemos realizar inclusive un vendaje al paciente y ir controlándole al tercer día, al quinto día, y más o menos retirarlo entre 5 a 7 días, como les había comentado. Esto es la complicación que nosotros no queremos en los pacientes. Como les había dicho, ¿no? En coliflor. Entonces, si nosotros actuamos adecuadamente, vamos a evitar esto de acá. Vamos a evitar. Aparte de eso, le damos su tratamiento antibiótico. Siempre es importante, después de todos los procesos que hacemos, hacer un tratamiento antibiótico. Acá ya no es un otohematoma, sino es algo más traumático. Son cortes, son laceraciones que se presentan a nivel del pabellón auricular.
Esto es muy importante también saber. ¿Con qué vamos a suturar nosotros una laceración, una herida a nivel del pabellón auricular? Siempre se tiene que usar nylon. Dentro del nylon es 4 ceros, 3 a 4 ceros. Eso es lo que nos va a nosotros permitir que el cartílago no muera y que no se haya una necrosis, ¿no? Entonces acá tenemos, aparte de las que ya les he hablado del pabellón auricular, también tenemos a nivel de que puede presentarse perforaciones timpánicas, directas o indirectas. Los síntomas característicos: dolor, secreción sanguinolenta, sordera conductiva. Exámenes auxiliares: una radiografía, una tomografía. El tratamiento es conservador porque cicatrizan espontáneamente. Lo que estamos hablando acá es de otra emergencia, que es la perforación timpánica. Es común también nosotros en nuestra emergencia recibir pacientes que por algún golpe a nivel del pabellón auricular, algún traumatismo, de haber ellos estado jugando con algún cuerpo extraño, puede ser un mondadientes, puede ser un ganchito, se ocasionó un sangrado y posteriormente una perforación timpánica. Esas perforaciones timpánicas, cuando nos llegan por emergencia, nosotros encontramos sangrado a nivel del conducto auditivo externo y la perforación presente. En estos pacientes no se puede hacer ninguna limpieza, no podemos hacer un lavado de oídos. Si nos viene así el paciente y hay sangrado, nosotros tenemos que dejar el sangrado en su sitio. Lo que se ha formado del coágulo, del sangrado, tiene varias funciones. Una de ellas es evitar las infecciones. Entonces nosotros, es algo favorable que nosotros encontramos eso y no hagamos ninguna limpieza. Se le debe explicar al paciente de que la audición va a disminuir o ya disminuyó, que es propio porque ya la membrana timpánica no está trabajando adecuadamente, entonces va a haber una hipoacusia conductiva de ese lado. Se espera más o menos según los estudios, de 2 a 3 meses para que esta perforación cierre espontáneamente. En algunos pacientes es debido al tamaño de la perforación. Si es muy grande, entonces no se va a presentar un cierre espontáneo. Entonces en ellos se tienen que hacer algunos controles para ver si posteriormente, evaluarlo, se proceda a realizarse una timpanoplastía. Pero en estos pacientes, igual que el resto, siempre se les da su tratamiento antibiótico. Dado que la membrana timpánica está perforada, pueden ingresar por allí algunos gérmenes del conducto auditivo externo y pueden ocasionarse unas otitis medias severas. Entonces siempre es bueno ahí darle antibióticos. Dentro de los antibióticos puede darle amoxicilina con ácido clavulánico, pero si vemos que hay una laceración también a nivel del conducto auditivo externo, también podemos cubrir contra pseudomonas y empezamos a dar lo que es la ciprofloxacino. En los cuerpos extraños, en todas las cavidades que nosotros tenemos, podemos presentar. En el oído también hay cuerpos extraños. Si son inanimados, podemos tener cerumen, que se forma un cuerpo extraño cuando hay un tapón de cerumen. El cerumen tiene varias funciones. Dentro de las funciones que tiene el cerumen es: 1, lubricar lo que es el conducto auditivo externo; 2, es evitar que ingresen algunos gérmenes que quedan retenidos en el cerumen; y 3, que el sonido ingrese en forma brusca. Entonces nuestro cerumen tiene varias funciones, pero si ya se forma en un tapón de cerumen seco que no me deja escuchar, ya se forma en un cuerpo extraño que debe ser retirado. Las epidermis, ¿no? Son capas de la epidermis que también forman cuerpos extraños. Los aretes, algodones, ¿no? Algodones que se quedan por la limpieza que uno realiza, arena de mar, etcétera, tienen que ser retirados. ¿Cómo se retira? Con un lavado de oídos, ¿no? Salvo que algunos sean que tengan una punta cortante, en el cual se va a retirar con alguna pinza. Los animados, tenemos mosquitos, garrapatas, moscas, larva de moscas, cualquier objeto animado. En ellos, primero tenemos que matar. Estas sí son emergencias. Los animados son más emergencias que los inanimados. ¿Por qué? Porque acá el mosquito, cuando está vivo, puede ir, o las garrapatas pueden ir lesionando la membrana timpánica. Entonces acá sí nosotros tenemos que usar cualquier líquido que nos permita inmovilizar o matar a este animal. Entre ellos tenemos, por ejemplo, algunos usan cloruro de sodio, lo que tengan en emergencia. Nosotros lo que usamos es la lidocaína, se puede usar la lidocaína, se puede usar el glicerol,
¿no? Lo que nos permita a nosotros inmovilizar para que posteriormente se haga su lavado de oídos. ¿No? Hay una sordera conductiva, malestar en el oído, dolor intenso, si tenemos un mosquito en dolor intenso, un zumbido y hasta puede darnos un vértigo. Los cuerpos animados pueden producir hipoacusia, crisis epileptiforme, tos espasmódica y síncope. ¿No? Entonces, en todo cuerpo extraño el tratamiento es un lavado de oídos, extracción bajo anestesia general, pero, como les digo, siempre vigilando de que no haya una alteración a nivel de la membrana timpánica. Si hay una perforación a nivel de membrana timpánica, no podemos realizar el lavado de oídos. Tenemos que hacer una extracción con pinzas. Frente a los cuerpos extraños animados, primero se debe matar, ¿no? Al cabo el aceite. Los cuerpos vegetales que se han hidratado a los cuerpos cortantes necesitan de extracción quirúrgica. Nosotros, si tenemos un niño de 1 o 2 años, pues no se lo va a poder hacer en consultorio, tenemos que hacerlo en sala de operaciones. Acá vemos algunos cuerpos extraños, inanimados, y acá un animado. Un algodón, una piedrita, acá tenemos un mosquito. Y se le realiza un lavado. Para el lavado de oídos, nosotros usamos nuestra jeringa, que es de 300 a 350 mililitros, una riñonera. Tenemos que estar con un frontoluz para hacer un adecuado lavado de oídos. Tenemos que identificar en dónde está el cuerpo extraño, porque si mi cuerpo extraño me ocupa todo el conducto auditivo externo, no voy a poder hacer ningún lavado de oídos, porque lo que voy a ocasionar es que este cuerpo extraño se vaya más al fondo a nivel de la membrana timpánica. Entonces, yo tengo que visualizar en dónde está y que no me ocupe todo. Este es el mecanismo por el cual funciona el lavado de oídos en eliminar los cuerpos extraños. Ingresa el agua, choca en la membrana timpánica y al regresar es donde elimina el cuerpo extraño. La infección externa maligna producida por Pseudomonas aeruginosa también nosotros vamos a encontrar una otitis externa maligna. Si tenemos un paciente que nos llega con bastante dolor a nivel de pabellón auricular, con signos inflamatorios, tiene el antecedente de ser diabético o inmunodeprimido, puedo pensar en una otitis externa maligna. Este paciente se tiene que hospitalizar. También puede haber compromiso de los huesos de la base del cráneo, una mastoiditis, compromiso del nervio facial y otros pares craneales que nos lleva a un mal pronóstico, y hay que dar un tratamiento antibiótico temprano para Pseudomonas. ¿No? Endebridamiento quirúrgico del tejido, combinaciones de antibióticos, aminoglucósidos, penicilinas de amplio espectro, fluoroquinolonas, imipenem, aztreonam, cefalosporina de tercera generación. Esto va a ir de acuerdo a nuestro cuadro de nuestro paciente. Pero si tenemos una otitis externa, también se tiene que hospitalizar. La sordera súbita. A veces también vemos en emergencia que nos llegan pacientes que bruscamente les ha bajado la audición. Muchos de ellos es que se han ido a la sierra y al venir nuevamente a la costa presentan en forma súbita una disminución de la audición. Entonces nosotros primero tenemos que hacer una evaluación adecuada de nuestro paciente para ver si es o no una sordera súbita. Para ello tenemos que considerar que en sordera súbita vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial idiopática, pérdida auditiva de origen desconocido, ocurrido en un periodo de 24 horas, que no hay fluctuación, compromiso de por lo menos 30 decibeles o más en 3 pasos subsecuentes de audiometría, o sea, a 3 niveles, puede ser a 500, a 1000, a 1500 Hz, y 30 decibeles por debajo. Lo normal, nuestra audición normal es de 0 a 20 decibeles. Entonces, en 3 subsecuentes se tiene que presentar la caída para que nosotros digamos que es una sordera súbita y que en el examen otoscópico sea todo normal. En estos casos, para hablar de sordera súbita hay varias etiologías, que va la falla vascular, ruptura de membranas, una infección viral, procesos autoinmunes
Y el tratamiento es con vasodilatadores y antiinflamatorios. Como nosotros podemos ver acá, la etiología es muy variable. Es por ello que nosotros, ante la presencia de una sordera súbita, tenemos que dar un tratamiento adecuado. Según los estudios, el único tratamiento que se ha encontrado algún efecto benéfico en esta patología es los corticoides. La prednisona o la dexametasona son los tratamientos de elección que están probados y nosotros tenemos que dar en forma temprana. Se ha encontrado que si nosotros damos en los primeros 2 días, de 24 a 48 horas, el paciente va a poder recuperar adecuadamente la audición, pero si se da pasado los 7 días es muy difícil la recuperación. Entonces, por ello la importancia de identificar adecuadamente y dar un tratamiento. Entonces damos un tratamiento con corticoides. Aparte podemos usar los vasodilatadores, podemos usar incluso también, dado que puede ser ocasionado por virus, podemos dar también su aciclovir, pero lo importante, vuelvo a repetir, son los corticoides. Si el paciente vemos que hay una sordera súbita bilateral, que está una pérdida por encima de 70 a 80 decibeles, es muy imposible, es muy raro o casi imposible de que recupere su audición. Es bueno eso también, siempre informar al paciente de que puede o no puede recuperar. También nosotros lo que encontramos también en emergencias son los vértigos. Vienen pacientes que tienen vértigos, hay que identificar bien si es un vértigo o es un desequilibrio nada más, si hay un compromiso auditivo, episodios previos, estudios serológicos, forma de presentación, antecedentes de los episodios virales, presencia de nistagmus. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a llevar a cuál es la causa etiológica. Puede ser vestibular, neurológico, cardiovascular, oculares o metabólicas. Y dependiendo de su etiología vamos a tener el tratamiento. Con respecto a otorrinolaringología, dentro de los vértigos tenemos el vértigo paroxístico posicional benigno, que nos va a venir con un paciente mayormente adulto, sin ninguna patología asociada, quien al realizar algún movimiento brusco al momento de levantarse o acostarse o a girar bruscamente presenta un vértigo, que puede ser objetivo o subjetivo, que dura unos segundos, que pasa al momento de él lograr su posición final. Entonces a esos pacientes nosotros tenemos que evaluarlo para darle un tratamiento adecuado, que no es médico, sino respecto a las maniobras de reposición vestibular que nosotros vamos a realizar. Entonces en nuestro paciente es bueno evaluarlo sin ningún tratamiento inicial. A veces nosotros comúnmente lo que hacemos, nos viene un paciente por emergencia y le colocamos, puede ser dimidrinato, cualquiera antivertiginoso, que ya no nos deja evaluar al paciente adecuadamente. Entonces siempre es bueno hacer una buena anamnesis, una evaluación adecuada antes de dar un tratamiento. También tenemos otorragia, perforación timpánica. Como les comenté, en la otorragia y en la perforación timpánica lo que nosotros hacemos es cubrir con antibióticos y nada más. No hacer ningún lavado de oídos, decir al paciente que no manipule y controlarlo, ir controlándolo, ¿no? A las 48, 72 horas ir controlándolo. Dentro de otras emergencias también tenemos el síndrome de obstrucción respiratoria alta, donde encontramos disnea inspiratoria, descenso laringio inspiratorio y un estridor. La presentación clínica depende de la etiología de la obstrucción. Puede ser sobreaguda, aguda y lenta. Dentro de las subetiologías tenemos tumores laringios, parálisis laringias bilaterales, traumatismos, edemas, cuerpos extraños, formas pseudotumorales, compresiones extrínsecas y quemaduras de la vía aérea. En el tratamiento está dirigido a disminuir la obstrucción. Tenemos procedimientos quirúrgicos, procedimientos endoscópicos y procedimientos médicos.
Dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos la traqueotomía. En la traqueotomía, la cánula traqueal es un tubo curvo que, introducido en la luz traqueal a través de un orificio artificial efectuado en su pared anterior, permite mejorar una insuficiencia ventilatoria. Las funciones de la cánula traqueal es permitir el pase de aire a los pulmones, impedir que se cierre la traqueotomía y facilitar la extracción de secreciones del aro bronquial. Esto más adelante les voy a explicar adecuadamente y más amplio. No, acá solamente para que vean ustedes lo que nosotros usamos, una cánula de traqueostomía. Estos son los de Mayo, esta es una sonda de aspiración, los guantes que vamos a usar, y después de colocarlo se fija al paciente. El cambio se puede hacer a los 2 meses, pero es variable, pero se puede hacer este cambio de cánula cada 2 meses. Sus complicaciones obstructivas: las secreciones, la cánula fuera de la luz traqueal, permanencia ignorada del conductor, obstrucción del orificio externo y un sangrado. Con respecto a la obstrucción laringea, entre los signos y síntomas tenemos una disnea inspiratoria, retracción supraclavicular y esternal, estridor, disnea, cianosis y un compromiso del sensorio. Las causas: un cuerpo extraño, edema angioneurótico, parálisis de cuerdas vocales en aducción, tumoraciones benignas o malignas de la laringe y un traumatismo de la laringe. Acá nosotros podemos ver un cáncer subglótico, un edema angioneurótico que nos está obstruyendo la vía respiratoria, un granuloma que se da por procesos inflamatorios crónicos y un parálisis de las cuerdas vocales en aducción, o sea, cerradas.